Hoy vamos a hacer una conferencia que realmente siento, la llevo pensando durante mucho tiempo, que se trata sobre la plenitud, ¿no? Pero la plenitud no se puede conocer sin otro lado, que es el vacío, ¿no? Por tanto, la conferencia se titula La paradoja de la plenitud versus vacío. Y un punto que es muy importante para llegar a ese estado de plenitud y a ese estado de vacío, que como iré desarrollando a lo largo de la conferencia quedará, pienso que claro, hay que también saber vivir en la dualidad rendirse versus resignarse. Para empezar, haré unas reflexiones previas como para ir ya calentando la conferencia. Somos plenos y vivimos en la carencia. Somos plenitud. Somos una chispa de energía que realmente hoy en día la ciencia lo ha demostrado, que cuando el esperma conecta con el óvulo, se produce como un rayo de luz. Por lo tanto, es como es algo mágico. Y nuestra vida, si observamos lo que es nuestra biología, si observamos la naturaleza, el universo mismo, nos daremos cuenta de que como mínimo hay una inteligencia. No son palabras mías, son palabras que han dicho eminencias como Einstein, Planck, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que está claro es que somos plenos, somos potencialmente enormes y vivimos en la carencia. Somos hijos, como digo, de una conciencia universal y observemos que creamos miseria, destrucción y muerte. Por lo tanto, alcanzar esa plenitud que ya forma parte de nuestra esencia, pero desarrollarla plenamente consciente, se trata no de hacer nada, sino de deshacer las barreras que nuestra mente ha puesto entre nosotros y la gran mente que nos acoge. Por lo tanto, el camino más importante, o al menos el que yo vislumbro, pienso y siento, es que hay que desprenderse de los apegos y eso nos permitirá alcanzar la auténtica libertad. Mi vida es un ejemplo de lo que les estoy explicando. Yo trabajaba de ingeniero técnico, químico, era director de calidad, tenía entre los 30 y 33 años, y estoy hablando de mucho tiempo porque ahora estoy con los 70, y la verdad es que cuando miro hacia atrás, los que tenemos cierta edad es como que podemos repasar ese proceso y podemos compartirlos con las personas que son más jóvenes. Sencillamente, la persona mayor que ha habido muchas experiencias se le puede considerar que es una persona como mínimo que tiene experiencia y que muchas veces a través de esa experiencia ha desarrollado lo que podríamos llamar la sabiduría. Yo era un hombre que tuvo muchas dificultades de pequeño. Me costó muchísimo aprender a leer, me costó muchísimo estudiar matemáticas, me costaba muchísimo todo, ¿no? Y los psicólogos de aquella época decían que yo tenía un tip muy característico, que era la gran confianza que tenía conmigo mismo. De hecho, esa gran confianza que siempre he tenido conmigo mismo, pienso, siento y creo que me ha llevado hasta donde estoy. La verdad que mis notas, las notas que me ponían en aquella época, pues básicamente porque no había más debajo del cero, pero iba sacándolo al final como podía, mi padre se desgañitaba, pero seguí hacia adelante. La verdad es que me propuse que ya me costaba tanto leer, pues leer. Y leí centenares de libros. Y cuando digo centenares de libros, digo centenares de libros. Es más, era socio de una especie de un sitio donde te enviaban libros cada mes, me los leía todos, lo que cayera, ¿no? Y al final, pues bueno, mi mente se fue abriendo, a mí lo que me ocurría es que no entendía el mundo que veía, esa es la verdad. Al final se dieron cuenta de que es como que yo estaba en un sitio que no entendía, como si hubiese aterrizado en otro planeta, ¿no? Luego creo que me tomé conciencia de eso, de que me había aterrizado en otro planeta. Bueno, no sé de dónde venía, pero que como que me venía todo como muy raro, ¿no? La verdad es que no me quiero alargar muchísimo más. Empecé a estudiar, saqué mi ingeniería en química, ingeniería técnico-químico, y llegué a trabajar en una empresa de director de calidad, donde realmente me ganaba muy bien la vida. Pero en mí había un vacío, había algo que no me llenaba, o sea, sentía que mi vida no era precisamente aquello. Entonces decidí, eso me llevó a un divorcio. Y yo le dije a mi mujer que me había vuelto loco y que prácticamente se lo di todo, solamente me quedo con algo para poder
alquilar un apartamento y tal, y no le pedí nada más. Y pues la verdad es que la gente se pensaba que me había vuelto loco en la empresa, digo, el sitio que tienes, el dinero que ganas, en fin, una buena cantidad, pero no me llenaba, ¿no? Entonces empezó una búsqueda, que era sobre los 33 años, y sigo en esa búsqueda, aunque ya he encontrado muchas cosas, ¿no? A medida que, yo iba buscando y caía en el que luego hablaré un poquito más adelante del ego espiritual, que pensaba que se tenían que hacer cosas, o hacer ciertos ritos, ir a ciertos sitios, etcétera, etcétera. Eso se llama la primera trampa del despertar o de la plenitud, se acaba, es aquí. Es creer que estamos desconectados de esa gran fuente, de esa conciencia, y que de alguna forma, eso tiene que ver con esas creencias, de alguna forma estamos, no sé, en el purgatorio o en el infierno o donde sea, ¿no? Y que no somos gratos a los ojos de Dios y que tenemos que hacer cosas para ser gratos a los ojos de Dios. Entonces la culpabilidad, etcétera, etcétera, pues reinaba en mi vida, porque además tenía una familia pues súper, súper religiosa, ortodoxa, católica. Bien, la verdad es que empecé a desarrollar eso. Conocí a mi actual mujer, llevamos 37 años juntos. Estuve un año que me pensaba que estaba loco. Mi mujer me estuvo soportando. Cuando digo loco, yo pensaba que me había vuelto loco. Esa es la verdad. Fue un año terrible donde me sentí solo, abandonado. Luego, después de los años, hago un pequeño paréntesis, me di cuenta de que allí empezó lo que sería mi despertar o la parte de iniciación, que es entrar en la cueva profunda, en el vacío. Por eso puedo explicar yo ese vacío, porque lo he vivido, ¿no? Sentirte desconectado de todo, abandonado de todo, ni dioses, ni demonios, ni nada que se le pareciera. Y esa conferencia, la de hoy, está inspirada básicamente en eso, porque es un proceso que no es de uno. Pienso que es un proceso para todo el mundo y la vida me ha enseñado que es así. Cuando he estudiado a antiguos, no sé, al Imperio Azteca, sin ir más lejos, en México, allí vivimos y vimos una experiencia muy parecida. Cuando se habla de las iniciaciones de los grandes maestros, de que hay que vivir esa noche oscura, como los grandes maestros espirituales, los místicos, hablan de esa noche oscura, que se siente ese vacío profundo. Yo lo he vivido, y no una vez, lo he vivido bastantes veces, porque eso no solamente es una vez. A medida que tú vas abriendo tu mente, vas abriendo tu campo de conciencia, te vas sintiendo que estás conectado a este todo, como nos han dicho los grandes maestros, y luego repetiré, te piensas que ya estás llegando y la verdad es que nunca acabas de llegar, a menos así lo estoy viviendo yo, ¿no? Pero sí que hubo un punto que fue clave, fue un punto de inflexión, que fue hacia el año 93, 94, estoy hablando pues prácticamente de 30 años, donde sentí que no podía ser, pues, encontrar a Dios no se tenía que hacer nada. O sea, que si como, que si no como, que si voy a ver ese santo, que si voy a ver ese iniciado, que si voy a ver ese maestro, que si tengo que subir a una montaña, que si tengo que... En fin, David R. Hawkins, en su libro Dejar ir, lo explica maravillosamente bien, llena 3 páginas de todos los meneos mentales que se lleva a dar el ego para distraernos en el camino de encontrar no algo que esté fuera, sino algo que está en nosotros mismos. Por lo tanto, la conferencia tiene que ver esa plenitud, tengo que alcanzar este vacío para comprender que lo tengo todo y que estoy rodeado de una energía que me sustenta. Y como diría un curso de milagros, tú puedes impedir que Dios brille a través de ti, pero no puedes impedir que te sostenga. Y entonces renuncié a la vida que estaba llevando y le dije a ese Dios, a esa conciencia, le dije textualmente, no creo que para encontrarte tenga que buscar algún tipo de camino, ritual o un maestro espiritual que me muestre la verdad. Y aquí cambió todo. Entonces me di cuenta de que la primera gran trampa que nos encontramos de todo buscador espiritual, de todos que anhelan, pues, darse cuenta de que tiene que haber algo más, porque de hecho tiene que haber algo más. Observamos que tú observas nuestro cuerpo y miras cómo funciona el universo corporal o el universo en general,
y nos hemos dado cuenta, o hemos de tomar conciencia, que el ego nos ha creado esa gran trampa, que es el ego espiritual, que es lo que para hacer eso tienes que hacer ritual, esos cursos, tienes que ir allí, tienes que dejar de hacer, no tienes que comer, tienes que tener ese tipo de sexo, tienes que respirar por la nariz, tienes que bañarte con agua o sal, tienes que mirar la luna, tienes que mirar el sol, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, como que la espiritualidad era un camino de barreras y de cosas raras, ¿no? Pero hay una cosa que es importante. La espiritualidad, somos todos seres espirituales, todos provenimos de esa gran fuente, y esa espiritualidad obviamente se va manifestando a través de nuestra vida y es un cambio constante. Pero este cambio, repito, no es añadir cosas, sino quitar las cosas, que es lo que realmente el ego quiere evitar. Ya redondeando toda esa presentación, no se trata de hacer nada, sino que se trata de desaprender. ¿Ok? Y ese desaprender, ya lo adelanto, es un viaje doloroso. Pero no es doloroso por el viaje en sí mismo, que puede serlo y puede ser pesado, sino por los apegos que tenemos y nos damos cuenta de hasta qué punto no somos las personas que creíamos que somos y cómo muchas veces decimos cosas que no queremos decir, hacemos cosas que no queremos hacer, vamos a sitios que no queremos ir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese camino de desaprender es un viaje iniciático, es pura alquimia que he conseguido hacerlo aterrizar en lo que el método que ustedes ya conocen, que es el método de la bioneuroemoción. Un método que sigue desarrollándose y que no hay ninguno en el mundo, porque no se trata de hacer cosas, sino de deshacer, de hacer un viaje hacia nuestro inconsciente con preguntas muy concretas, que se llama el desafío y la descripción, no permitiendo que la persona cuente su historia. ¿Para qué le voy a permitir que esa persona cuente su historia? Si se lo permito, se va a reprogramar. Por lo tanto, es un proceso alquímico donde uno se dará cuenta de que vive engañándose y por tanto vive engañando, que vive a través de la culpabilidad y del victimismo, donde la culpabilidad es la reina, donde siempre estamos proyectándola y sobre todo que creemos que la causa de todo lo que nos ocurre está fuera de nosotros, cuando en realidad fuera de nosotros no puede haber nada. Que nosotros somos la causa y la vida que nos rodea son los efectos. Y eso nos lleva a un punto crucial, que es conocer que nuestra psique también es dual y que tiene que ver con lo que se llama la personalidad y la sombra. Y que en la sombra se encuentran todas esas cosas que creemos que están mal o que no se tienen que hacer o que no se tienen que decir, etcétera, etcétera, y se va acumulando. Hay una sombra individual, hay una sombra colectiva, hay una sombra familiar, obviamente hay una sombra del mundo, ¿no? Por lo tanto, para que esa sombra se nos muestre, para liberar esta sombra, porque la sombra no es mala, el ego es el que miente, la sombra nunca miente, la sombra es la que nos hace reaccionar de muchas maneras, que a veces muy abruptas frente a cualquier situación. Hay que entrar, lo que llamamos entrar en la cueva profunda y luchar con esos dragones que son nuestros dragones. Dragones que se sustentan por nuestras creencias, eso está bien, eso está mal, hay que hacer eso, hay que ir, no hay que ir, etc. Y esos dragones nos tienen atados en cadenas. Y esas cadenas pues, son tan simples como nos hacen vivir vidas anodinas, siempre estamos buscando la causa fuera, el juego del victimismo y de la culpabilidad reina por doquier y sobre todo reina el ego espiritual. El ego de lo que explicaba antes, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, uy, eso no lo has hecho, tienes que repetirlo, uy, que voy a ir para atrás, en definitiva, toda una parafernalia de caminos, que en definitiva no hay ningún camino, el camino lo estamos haciendo constantemente, y es un camino de deshacer. De hecho, como dice un curso de milagros, no tienes que hacer nada para encontrar el amor, en todo caso tienes que poner las barreras que has puesto entre tú y ese amor que lo sustenta todo. A colación de lo que os estoy explicando, me ha notado una historia que tiene que ver con Anthony de Melo, que para mí ha sido uno de los grandes mentores, y tiene que ver con un sannyasi. Sannyasi es una palabra en sánscrito o en hindú que quiere decir, pues, pobre o mendigo, más que pobre, mendigo, ¿no? Una vez, entonces cuenta la historia, voy a hacer una sinopsis. La historia nos cuenta de que había un señor que como podía ser ustedes o yo, buscando el despertar, la iluminación
que nadie se piense que el despertar es algo maravilloso, ¿eh? O sea, ya os lo digo ahora. Yo he tenido varios despertares porque hay gente que, bueno, como David Kers tuvo un despertar, pero uno va como tiene, todos tenemos como pequeños despertares, y luego nos volvemos a dormir otra vez. Hasta que al final ya ese despertar se va aguantando en el tiempo, pero bueno, eso ya es un proceso de cada uno. Bien, tiene un sueño, porque él le pedía a Vishnu o a quien sea que quería despertar y que quería despertar, entonces tiene un sueño donde él se va por la calle, se encuentra un sannyasi y ese sannyasi le entrega una piedra preciosa. Y entonces el tío dice, wow, pero fíjense la trampa, ¿eh? Una piedra preciosa, algo material, me va a hacer rico y me va a ser abundante y voy a ser libre, ¿no? La cuestión es que va por la calle y se encuentra al sannyasi. Y le dice, oye, ¿tú tienes una piedra preciosa? Y él le dice, déjame mirar. Y se mira en su bolso y saca, y digo, esta tengo, sí. Dice, es que tengo un sueño en que tú me dabas esa piedra. Y dice, pues toma, le da la piedra. Y el tío se va contentísimo, wow, he encontrado. Hago un paréntesis, fíjense bien que es como una parábola, ¿eh? Luego cada uno tiene que interpretar lo que estoy explicando. Pero al cabo de unos días vuelve ese señor, ese que había pedido a Shiva o quien fuera Vishnu, quien fuera que la riqueza, la abundancia, y se fue allí otra vez a buscar al sannyasi y le dijo, te devuelvo la joya a cambio de que me digas qué tengo que aprender para poder desprenderme de esta joya. ¿Visto? De eso es lo que quiero hablar. De eso es de lo que estoy hablando. Yo he conocido gente llenas de joyas o de dineros y ser pobres, dormidos. Gente que se me han acercado a mí vamos a llamar de alta alcurnia y de tal, esperándome que yo les dijera lo que sé. Y al final les digo 4 consejos que son los que estoy dando aquí ahora. O sea, y son los que obviamente estoy aplicando en mi vida. Una cosa es tener joyas y dineros y valores, otra cosa es estar apegado a ellos, y al final uno cuando conoce su plenitud sabe que no tiene que buscar nada porque todo lo que necesite para hacer la función en este mundo se le dará. Estoy parafraseando un curso de milagros, por lo tanto, y así ha sido en mi vida. Por lo tanto, todo lo que yo he tenido que hacer en mi vida me ha ido surgiendo. No lo he buscado nunca. Nunca he esperado estar donde estoy. Nunca he querido que tuviese más de 1 millón de seguidores en Instagram o no sé cuántos millones han visto mis vídeos. Eso me daba absolutamente igual. Estas son cosas que me han ido diciendo, ¿no? Ya sabes, digo, sí, pero yo sigo exactamente siendo el mismo. O sea, yo tengo un camino. Y en el camino que me encuentre, pues hablo si me escuchan como ustedes, y si no me escuchan, pues no pasa absolutamente nada. O sea que al final yo comparto, ¿no? Que es verdad que mucha gente me ha seguido y que me encuentro en ciertos países que me dan las gracias cuando hago conferencias. Bien, perfecto, sobre todo gracias a vosotros, porque todos vosotros habéis sido mis grandes maestros. Yo realmente he aprendido gracias a toda la gente que me ha encontrado en mi vida. Por lo tanto, la clave fundamental para mí, que es la que enseñamos en Bien en la Emoción, es desarrollar la conciencia unidad. A ver, cuando yo digo desarrollar la conciencia unidad, no estoy diciendo que tengamos que hacer nada en concreto. Nada, no, ya sé que quédense todos tranquilos, pueden comer lo que quieran, pueden tener sexo si quieren, no tenerlo si no quieren, me da igual. No se trata de hacer nada en concreto. Se trata sencillamente de algo que es realmente muy simple. La necesidad de cambiar mi forma de ver y entender la vida no es algo que se me ocurra a mí. Es la misma conciencia unidad o campo de conciencia que se manifiesta, que te empuja a través de cada uno. Por tanto, si ustedes están aquí es porque hay una fuerza que les lleva aquí. Y esa fuerza es la conciencia unidad, o también la podemos llamar campo universal, o campo de energía, o inteligencia universal. Yo ya no lo llamo ni Dios, ni Brahma, ni Vishnu, ni nada por el estilo. O sea, me es igual, ni Krishna, ni etc. Esa conciencia universal. Por tanto, una cosa sí que somos observadores. Por tanto, nuestra observación determina las acciones que yo voy a tomar y por tanto voy a tener unas respuestas. Y al momento si mis respuestas
las que obtengo en la vida no me gustan, no las voy a desdeñar, sino que voy a cambiar mi percepción, mi forma de verlas, para ver qué ocurre. Hasta que llega un momento que te darás cuenta de que tu percepción, tu forma de ver la vida, siempre determinará tus experiencias. Y ahí está la importancia de esa conciencialidad. Ya no buscamos ni culpables, ni nos sentimos culpables, ni somos víctimas y buscamos victimarios, etcétera, etcétera, sino que nos damos cuenta de que esa conciencia, ese campo de energía, nos está mostrando aquello que simplemente nosotros estamos alimentando. Para poner un ejemplo, el campo de Internet. El campo de Internet es un campo que si nos conectamos los 8.000 millones de personas que somos en el mundo, o no sé cuántos somos más, a Internet, ese campo contesta a los 8.000 millones de personas a la vez. Pues eso solamente es una burda copia de ese campo de inteligencia que está por encima de Internet y que sostiene todas esas cosas, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de cómo prestamos atención a las cosas que suceden en el mundo y nos daremos cuenta de la importancia de las creencias que hacen que esas creencias determinen de alguna manera, no, de alguna manera no, de muchas maneras, de una manera tajante, determinen precisamente cómo yo veo las cosas. Por eso no todo el mundo ve las cosas de la misma manera, porque hay unas creencias inconscientes, hay una programación inconsciente que hacen de filtro para que yo pueda interpretar lo que estoy viendo, cuando en realidad lo que se trata es de no interpretar, y por eso se trata de desaprender, ¿no? Y eso hará que observemos al mundo, que es nuestro universo, y ese universo que nos rodea está con nosotros porque habla de nosotros. Y cuando hacemos esa inversión de pensamiento, cuando realmente nos damos cuenta de que las circunstancias de mi vida las atraigo yo, es como yo clico en Internet, hago un big click y me trae una información, y esa información me llevará a otras informaciones, etcétera, etcétera, entonces nos empezamos a liberar. Empezamos a entrar ya también en ese estado de plenitud. He hecho una recuperación de algunas reflexiones sobre lo que acabo de explicar para que vean que, bueno, al fin y al cabo todo está escrito, o sea, que nadie piense que estamos inventando absolutamente nada. Einstein ya nos decía que el mundo era una gran ilusión. Dice, un ser humano experimenta su existencia, sus pensamientos y sus sentimientos como algo separado del resto, algo así como una ilusión óptica de su conciencia. Es lo que acabo de explicar. Esta ilusión es una cárcel para nosotros, también lo acabo de explicar. Y debemos de liberarnos de esta cárcel, aumentando nuestro círculo de compasión para abarcar a toda la naturaleza. Ese círculo de compasión, uno no puede entrar en la compasión hasta que no deja de buscar culpables y jugar al victimismo y a la culpabilidad. Albert Einstein. También nos decía que el campo es la única realidad, es lo único que existe, tal como acabo de hacer esa analogía de Internet. Y una vez le preguntaron que si creía en Dios o cuál era su religión, y él contestó la siguiente frase, que para mí es resumen y que estoy casi perfectamente de acuerdo con esa definición. Dice, mi religión consiste en una admiración por el ilimitable espíritu superior que se revela hasta en los más ínfimos detalles que podemos percibir como con nuestras débiles y frágiles mentes. Esta convicción, estoy convencido profundamente de que ese estado emocional, de esa presencia, esa fuerza inteligente superior, se revela en ese mundo, en ese universo que para nosotros es incomprensible. Dice, esa es mi idea de lo que es Dios, que de alguna forma se llama, Einstein creía en el Dios de Spinoza, que básicamente es en la esencia de lo que acabo de explicar, ¿no? O sea, mi admiración por todo lo que me rodea, tiene que haber un espíritu superior, porque yo tengo un espíritu, y cuando me quito las barreras, cuando desaprendo, permito que ese espíritu me inspire. Y para pedir inspiración, tienes que renunciar a tu verdad, en realidad a lo que en lo que se basa en la conferencia de hoy. David R. Hawkins nos dice, el universo está totalmente libre de víctimas y toda eventualidad es el desarrollo de una elección y de una decisión interior, tal como explicaba antes. Lo que está ocurriendo en mi vida no me ocurre por casualidad, ni por mala suerte, ni por buena suerte, ni porque me han hecho vudú, budá o me han clavado agujas, no. Todo aquel que está involucrado en una situación está haciendo el papel que le corresponde.
y eso nos lo dice un curso de milagros. Dice, todo lo que te rodea, dice, tú estás en una situación y todo lo que te rodea, la situación en sí misma, las personas y la experiencia, tienen que ver contigo. Por eso cuando realmente queremos liberarnos de las cadenas, de esos dragones que nos tienen atrapados en que tengo que hacer, no tengo que hacer, que no se enfaden, que se dejen enfadar, el victimismo, la culpabilidad, entonces estamos provocando una situación que nos puede llevar a una solemne oscuridad necesaria. Tenemos que pasar por el pozo del vacío, de la oscuridad, sentirnos realmente desconectados de todo para darnos cuenta de quién realmente somos. Y ese dolor, ese sufrimiento, no es ni nada más ni nada menos que nuestros apegos. A quién soy, a mi identidad, qué van a pensar, etcétera, 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 etcétera. De hecho, los grandes iniciados hablan del proceso de iniciación o de despertar, y una de las pruebas muy duras es llegar a pasar 9 días encerrados en una cueva. Allí te salen todos tus demonios, y realmente yo he vivido esa experiencia, no de esta manera, y te crees que te has vuelto loco cuando es la auténtica locura. No es esta, sino la locura en que estamos viviendo ese mundo. Y si alguien piensa que este mundo no está loco, pues me parece muy bien, pero realmente, solamente observando lo que está ocurriendo en nuestro mundo, realmente nos tenemos que hacer muchas preguntas, porque en definitiva este mundo habla de nosotros. Y de hecho Max Planck ya decía algo parecido, que al final el mundo en que vivimos es el reflejo de nuestra conciencia. Carl Gustav Jung también nos dice, si las cosas van mal en el mundo es porque algo va mal en los individuos, porque algo no funciona en mí. Por tanto, si soy sensible, primero me he de poner yo en orden. Básicamente es lo mismo. Y el gran acto de valor, como les decía hasta hace un ratito, que es un valor vamos, pleno de auténtica sabiduría, es empezar a entrar, para mí, en la parte más dura de la dualidad, rendirse versus resignarse. Hay varios autores que hablan de rendirse, como puede ser David R. Hawkins, uno, Edgar Tolle, otro, bueno, y yo también tengo mis experiencias sobre eso. A través de un curso de milagros, no se le llama rendirse en un curso de milagros, se llama pedir un instante santo, que básicamente es lo mismo. O sea, cuando tú pides un instante santo, dejas de esperar nada. O sea, en aquel momento ya no es pedir, yo quiero esto, quiero lo otro, no sé, dame luz, dame... No. Pides un instante santo, que quiere decir concretamente, quiero ver esto de otra manera. Como nos diría Edgar Tolle o David R. Hawkins, rendirse es aquietarse. Por lo tanto, rendirse es aquietarse. Lo que dice en Curso de Milagros es un instante santo. Un instante santo lo puedes pedir siempre que quieras. Cuando te encuentres mal, en la oscuridad, que no sepas qué hacer, ríndete. Ríndete es, quédate en calma. Porque en el silencio de esa calma, en el silencio de esa no búsqueda, en esa rendición, es cuando realmente el Espíritu nos habla y nos ilumina. Y de repente te das cuenta que ese instante santo que has pedido, o ese estado de rendirse o aquietarse, vives experiencias que no esperabas, vienen ideas que ni tan siquiera habías pensado en ellas, y te das cuenta de que cuando te rindes, la respuesta sabes que es la respuesta adecuada, porque no está implícita en la pregunta o en tu malestar o en esa inquietud que estás viviendo. Y uno de los aspectos que primero hay que hacer es elimina tus opiniones, tus juicios y tus comentarios. Eso me permitió conocer que los grandes sabios de antaño, cuando más despiertos estaban y cuando más sabios eran, menos hablaban. Porque al final te das cuenta de que cuando hablas, siempre está nuestro ego. Y si tú no das opiniones, o cuando das una opinión la condicionas,
sin ser una opinión tajante, ¿eh? Obviamente, sin juicios, porque el juicio ya hay un estado emocional muy importante, pero de todas maneras, opiniones, juicios y comentarios siempre se nos muestra nuestro ego. De hecho, Nikola Tesla decía algo parecido. Al día que te des cuenta que tus juicios son una declaración de que realmente quién eres, vas a evitar hacer esos juicios, ¿no? Por lo tanto, ya no entras en comparaciones ni en posicionamientos. Te aquietas, ¿eh? Y no es resignación, porque resignarse es no aceptar lo que te está dando la experiencia, o sea, no aprender de la experiencia, ¿eh? Porque la resignación se basa en la locura de creer que tú sabes lo que es mejor para ti. Y entonces, como las cosas no son como a ti te gustaría que fueran, entonces surge el rencor, resentimiento y, por lo tanto, el dolor. Por lo tanto, la rendición se consigue a través de desarrollar la conciencia unidad. Y la resignación vive en la persona desde una conciencia dual, donde siempre se está proyectando, donde siempre está buscando la causa fuera, donde siempre busca culpables, o se culpa a esa persona, o busca victimismos. En definitiva, quiere cambiar al mundo, cuando en realidad lo que hay que cambiar es a uno mismo. Por lo tanto, para alcanzar la rendición, hay que empezar a dejar de creer quién crees que eres. Empezar a darte cuenta de que tú no sabes. Que lo que crees que tú sabes no deja de ser una forma de saber las cosas. Y por lo tanto tienes que empezar a dejar de identificarte con aquello que piensas que eres. ¿Ok? Y sí, yo por ejemplo me encuentro haciendo esas cosas, pero yo no sigo nunca lo que dice la gente o deja de decir eso. Ya tengo gente que se ocupa, pero es que a mí me da absolutamente igual. Porque si ustedes están aquí, por ejemplo, hoy, ustedes dan sentido a mi vida. Ustedes son mi universo y me permiten que yo les explique esto que les estoy explicando. Pero la verdad me lo estoy explicando yo, a mí mismo, a través de ustedes. Aunque mi gratitud no se la pueden imaginar, porque gracias a ustedes yo hago ese trabajo. Por lo tanto, ese trabajo, ese desaprender, ese desapego a las cosas, a dejar de pensar que yo sé cómo tiene que ser mi vida, al final entrego mi voluntad a esta gran voluntad y dejo que esa voluntad se manifieste a través mío, que obviamente es a través de todos. Pero nuestra voluntad, perdón, nuestra voluntad está atrapada en esas creencias, en esas identidades, etcétera, etcétera. Por eso un curso milagro nos dice que el día que dejes de creer me verás. Esa frase es maravillosa para mí. El día que dejes de creer. Nuestras creencias limitan nuestra percepción. Nuestras creencias somos como los burros que llevamos esas orejeras allí y solamente vemos lo que tenemos delante. El día que dejes de creer que lo que tú ves es verdad y que el día que te des cuenta de que lo que tú ves sencillamente es una interpretación y que no todo el mundo lo ve igual o lo ve de la misma manera, entonces aquel día es cuando empezarás a darte cuenta de que hay algo superior que nos envuelve y empezarás a recibir ideas, inspiraciones y otras formas de ver y entender la vida. Por lo tanto, rendirse, como diría David Taylor Hawkins, en pocas palabras, deja de intentar cambiar nada, y por tanto empieza a dejar ir cosas como querer cambiar algo o a alguien, aceptar lo que vives, ¿ok? Y la comprensión de que todo tiene su razón de ser. Bien, la conciencia universal, la que nos sustenta, para mí, es la gran madre. ¿Y por qué digo la gran madre y no el gran padre? La gran madre porque es la que nos alimenta, es la que nos da esa leche que nos da la vida, esa leche en forma de inteligencia, de ideas, de pensamientos. Llevarlas a cabo formaría parte del gran padre. ¿Ok? Por tanto, esa conciencia universal, que no es ni masculina ni femenina, pero obviamente contiene las dos polaridades, porque si no, nunca se podía manifestar, sería la gran diosa y el gran dios, o la gran madre y el gran padre. Y la gran madre nos da el impulso y el gran padre nos lleva a la acción, que es lo que estamos viviendo. Por lo tanto, la conciencia universal
no nos premia, no nos castiga, y lo único que hace es manifestar en nuestras vidas nuestro estado de conciencia. Y como diría Max Planck, el universo es el reflejo de nuestra conciencia, tal como vengo explicando. Por lo tanto, la rendición es la comprensión de que estoy conectado a esta gran fuente que le podemos llamar la Gran Madre y el Gran Padre. Y que soy muy consciente, que soy plenamente consciente de que mi forma de ver y de desear como quiero que sean las cosas crea una barrera que impide que llegue a mi vida la experiencia perfecta para desarrollar mi conciencia. Voy a repetir eso que es muy importante. Ser plenamente consciente es que mi forma de ver, pero sobre todo mi forma de desear como quiero que sean las cosas, es lo que me impide realmente desarrollar la rendición y lo que me impide, poner límites a mi creatividad. Pongo barreras. Por eso hay que desaprender, no hay que aprender. No hay que hacer, hay que deshacer. Y la rendición es la clave. Rendirse es estar aquí, ahora, presente, dando lo mejor de ti mismo, como estoy haciendo ahora mismo yo, sin esperar nada a cambio. Yo no espero que a ustedes les guste o les disguste o que me crean nada, que no es eso. Yo estoy aquí y les doy infinitas gracias por permitirme dar esa conferencia. Y eso hace que esa experiencia, que es la experiencia perfecta, ese rendirse, el saber que te puedes expresar y que obviamente lo que tú estás diciendo, en ese caso yo, va a ser interpretado de una manera, interpretado de los demás, algunos lo verán maravilloso, otros lo verán muy jodido, pero eso me da igual, porque al final uno se da cuenta de que es un mensajero. Y el mensajero lleva el mensaje, sencillamente lleva el mensaje, y nada más. Y no espera nada más, y tampoco espera nada menos. Y no nos olvidemos que todos somos de alguna forma mensajeros. Por eso, volviendo a Eckhart Tolle, la rendición consiste, voy a insistir, y también que estoy insistiendo mucho en eso porque para mí es clave, es ceder en lugar de oponerse al flujo de la vida. Eso no quiere decir que tú no puedas hacer nada, ¿eh? O sea, si tú te encuentras en un divorcio, como me encuentro yo, te divorcias, no pasa nada. Pero no vas a buscar cómo joder al otro o a la otra, que sacarle más o sin menos. No. Se terminó la relación y punto. Es el flujo de la vida. Y agradece la experiencia. Y luego te haces la pregunta muy importante. ¿Qué he aprendido yo de esa experiencia? Esa relación, ¿qué ha hablado de mí? Por lo tanto, la rendición es aceptar el momento presente de una manera incondicional y sin reservas. Tienes un proyecto y ese proyecto se va al aire. Pues hay que hacer otra cosa. Mi mujer a veces lo dice, como me dice, hoy teníamos todo eso preparado y no ha salido bien. Digo, ¿y quién te ha dicho que ha salido mal? Y ya se me queda mirando y dice, ya empezamos. Digo, no, si es que yo no empiezo, yo vivo así. O sea, tú haces un proyecto y no se da. Pues no pasa nada, ya saldrá otra cosa. Por lo tanto, la vida te está poniendo las cosas. Al final aprendes a escuchar, a ver y a decidir. Y te das cuenta de la importancia que es tomar decisiones y lo importante que es rendirse y quedarte en silencio. Y como diría un curso de milagros, en la quietud mental hallarás todas las respuestas. Y siempre las encuentras. Y puede ser a través de alguien, de una persona, de una experiencia, de una situación, de un letrero que puedes ver en un camión. Yo un día buscaba una inspiración y delante de mí se paró un camión que llevaba una frase de no sé cuántas líneas y dije, oh, Señor, ya lo he visto. Está clarísimo, ¿no? Por lo tanto, llega un punto que cada pensamiento, cada acción, la entregas a la presencia. Es lo que estoy haciendo yo aquí. Yo he escrito esa conferencia y he dejado que la conferencia me inspire, ¿ok? Y entrego esa conferencia a la presencia. ¿Qué debemos de entender a la presencia? Pues la presencia es esta energía que nos sustenta a todos y que se llama vida. Porque quien no quiera ver eso, es que sí, los átomos, ¿y de dónde creen que salen todos los átomos y todas las energías y esa inteligencia por doquier que hay? Pues de la presencia. Y se le llama presencia y no Dios porque siempre está presente. Esa energía nos está sosteniendo constantemente, cada instante, cada segundo de nuestras vidas. La resignación, por su parte,
es resistencia. Es la no aceptación de las experiencias y vicisitudes de la vida. Se trata básicamente en la creencia de que pueden ocurrir cosas en contra de tu voluntad. Y sobre de que tú no eres responsable de lo que está ocurriendo. En definitiva, de creer en la buena o en la mala suerte. Pero un curso de milagros nos remarca que es imposible que a un hijo de Dios le ocurra algo que él no haya pedido. ¿Y cuándo yo he pedido estar enfermo? Pues bueno, hay muchos factores, obviamente, pero naciste en un ambiente familiar, con una genética particular, viviste una experiencia epigenética, pues estás constantemente haciendo juicios, tienes una falta de coherencia brutal, haces lo que no quieres hacer, en definitiva vas donde no quieres ir. En definitiva, el Instituto Hermann nos habla de que la falta de coherencia es el peor mal que pueda existir y que afecta realmente a nuestro corazón, que se nota rápidamente en nuestro corazón y por tanto afecta a nuestra biología. Quien piensa que nuestra biología se pone enferma así sola, no, hay una genética, ciertamente, hay una epigenética, un ambiente donde nos desarrollamos y por lo tanto también está esa conciencia que es tan importante. Es todo un pack. Es un pack, ese campo, ¿ok? Este ambiente y ese cuerpo que lleva una información. ¿Ok? Por lo tanto, la actitud mental hacia la rendición empieza por un proceso de autoindagación que tanto explicamos en Bioneuroemoción. Cuando empezamos a indagar o a autoindagarnos, se produce un cambio neurológico, porque estamos realmente observándonos a nosotros mismos sin cuestionarnos en el sentido de eso está mal o eso está bien, sino de cómo yo actúo y de dónde viene esa información para que yo actúe de esa manera. Observamos, obviamente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones que hablan de nosotros, y no las reprimimos, las dejamos, las vamos observando, ¿no? Pero ya no me identifico con ellos. Siento rabia, bien, pero yo no soy la rabia. Es así de claro. Y empiezas a darte cuenta de que si te identificas con esa rabia, vas a caer en la trampa de la culpabilidad del victimismo y eso sí que te va a afectar. Los sentimientos o las emociones hablan de nosotros, hay que aprender a sostenerlas. Y además son muy importantes, porque son programas de supervivencia. Tener rabia en un momento determinado te puede salvar la vida, obviamente. O tener una tristeza te permite indagarte a ti mismo, te lleva hacia ti. Alegría, compartir. El asco, que también nos da las emociones, nos salva la vida. Por tanto, los sentimientos, las emociones, son programas de supervivencia y son muy necesarios. Por tanto, prestar atención a nuestras sensaciones, darnos cuenta cómo afecta a mi corporalidad, entonces los observas y te rindes. Y te rindes porque, aparte de tomarte un calmante si te duele la cabeza o tomarte lo que sea, te rindes. Porque un calmante o una medicina te puede salvar la vida. Pero una vez te has salvado la vida y has parado el golpe, ríndete. Ríndete. Entonces es muy importante la distancia emocional. Marcar distancia emocional. O sea, pon distancia emocional a todo tu universo y date cuenta cómo te ibas proyectando en ese universo y empiezas a darte cuenta de que estas emociones y estos sentimientos tienen que ver contigo y que no eras sincero contigo mismo, contigo misma. Eso se llama rendición. Y no haces nada hasta que sientas qué es lo que tienes que hacer o lo que tienes que dejar de hacer. Por lo tanto, en Bioneuroemoción nos decimos que cuando yo comprendo, no cuando yo entiendo, cuando yo comprendo una situación que tiene que ver conmigo, la comprensión y la rendición básicamente es lo mismo. Entonces cuando dices, bueno, pues hágase tu voluntad. Eso lo decía David Cars en Perfecta y Brillante Quietud. La comprensión y la rendición es prácticamente lo mismo. Hágase tu voluntad. Y luego llega un momento que para mí es clave. Y eso nos lo ilumina muy bien el doctor Hawkins cuando dice entregar cada pensamiento a la presencia. Dice, luego vino la disciplina, atención, vino David R. Hawkins, que no lo conozca, se curó de un montón de enfermedades. Pero cuando digo un montón,
Y hizo esto. Después vino la disciplina de actuar con amabilidad y perdón constantes y universales sin excepción. A medida que entregaba a Dios cada pensamiento, cada sentimiento, anhelo o acto, mi mente se quedaba cada vez más silenciosa. Entonces ese señor hizo una transformación en su vida que se manifestó en su cuerpo, se sanó, repito, de múltiples enfermedades, autor de El ojo del yo, Dejar ir y tantos otros libros, que, bueno, yo he tenido el privilegio de hacer el prólogo de algunos de ellos, que así me lo ha permitido su familia, porque de alguna forma han entendido que mi mensaje pues, no era muy diferente al del doctor David R. Hawkins. Por lo tanto, llegamos al punto de gestionar las polaridades, esa disciplina de la mente para alcanzar la plenitud. Vivimos en un mundo dual y, por lo tanto, la dualidad no solamente es mala, sino que es perfecta. Está la polaridad masculina, la femenina, está lo positivo, lo negativo, está la luz, está la oscuridad, y una siempre nos da sentido a la otra. Por lo tanto, la dualidad realmente, nos dice Robert Johnson en su libro Aceptar la sombra del inconsciente, nos dice que cuando sabemos lidiar con los pares de opuestos y comprendemos que ambos se complementan y se convierten en uno, hemos alcanzado la compasión. O lo que también dice creo que Ken Wilber nos decía, que cuando hacemos eso, hacemos descender el cielo en la tierra. Cuando nos estamos peleando, porque yo pienso que yo tengo razón y tú no la tienes, estamos conviviendo y vamos a la guerra, a lo que sea, entonces estamos en el infierno. Por lo tanto, el mundo en que estamos viviendo es un infierno porque creemos que tenemos razón y los demás no la tienen, y que los demás no son opuestos, sino que el opuesto es opuesto, pero no lo convertimos en complementario. Por tanto, si ustedes quieren saber qué información llevan, observen su complementario. Ese complementario, normalmente nos acostamos con él, nos hemos casado, nuestro jefe, nuestros amigos, etcétera, etcétera. Siempre se nos complementamos. Por tanto, si hay una gran mamá, pues ahora esa gran mamá se casará pues, con un gran hijo, ¿ok? Y se quejará de que su marido es como un niño, claro, porque ella es la gran mamá, ¿no? Y esa gran mamá, pues resulta que no tenía madre, o sea, siempre prefería al hijo en vez de ella. Entonces, y eso, cuando empiezas a comprender todo eso, te das cuenta de que realmente no nos enamoramos. Bueno, o no nos enamoramos, pero en definitiva son unas resonancias. Siempre atraemos a nuestros complementarios para integrarnos y conocer aquella parte que tenemos no que aceptar, sino que desarrollar en nosotros. Por tanto, si yo soy un hijitis, tengo que madurar y convertirme en un hombre, en un adulto. Y si soy una mamitis, tengo que soltar para que mis hijos crezcan y se hagan maduros. Por lo tanto, la polaridad femenina o la diosa madre, como hablaba al principio, y el dios padre, o la gran mente madre o la gran mente padre, son dos polaridades fundamentales que obviamente están en una conciencia unidad, pero están en equilibrio. Y ese equilibrio es el que permite lo que llamamos nuestro universo. El budismo nos habla de la oscuridad fundamental o la ignorancia fundamental, que es vivir la vida creyendo que todo está desconectado de ese todo. Y nos habla de los tres venenos más importantes, según el budismo: la codicia, el odio y la ignorancia o la estupidez humana. Einstein ya decía que había dos cosas infinitas, la estupidez humana y el universo, y que de lo segundo no estaba muy seguro. Lo que no estaba muy seguro era del universo. O sea que la estupidez humana ya la consideraba infinita, ¿no? Bien, no creo que sea para tanto, pero bien, que cuando leí esa frase de Einstein pensé, ostras, Einstein, te has pasado 3 pueblos. Pues no, hoy en día comprendo perfectamente que la estupidez humana, si no es infinita, debe estar rozándola, ¿no? Entonces, esa estupidez, como nos diría el budismo, o esa ignorancia, es la ignorancia, vaya la redundancia de la palabra, de la estrecha conexión que hay entre el individuo y su entorno, creyendo que eso no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y eso automáticamente engendra o hace de padre o madre de la codicia y del odio, que es lo que realmente vive el mundo. De hecho, creo que era Indira Gandhi que decía que en la India había para todo el mundo
pero el problema es que había mucha codicia que hacía que muchos tuvieran y otros no tuvieran absolutamente nada. Bien, por tanto, la oscuridad fundamental consiste básicamente, en esencia, no comprender que la falta de respeto a los demás es una falta de respeto a uno mismo. Que cuando miento me estoy mintiendo. Que cuando tengo resentimiento contra alguien, eso me va a afectar a mí. Y que mis juicios recaen en mi conciencia. Si eso está escrito hasta en los testamentos, ¿no? Con la vara que me dieres serás medido, ¿no? Por lo tanto, y en Curso de Milagros nos dice que el mejor consejo que te puedo dar es que evita todo juicio. Porque en definitiva, cuando juzgas, te condenas. Por lo tanto, vamos a cuidar muchísimo, muchísimo nuestros juicios, opiniones, comentarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la rendición, estoy ahora resumiendo, es saber que la causa está en uno mismo, que los pensamientos y juicios crean nuestra realidad, que cada encuentro, sea el que sea, es una gran oportunidad de conocerme y que la rendición es un compromiso total y requiere de grandes acciones para mejorar el mundo en el que vivimos. O sea, no queremos cambiar el mundo, porque es imposible, pero sí que el cambio solamente hay que realizarlo en nosotros mismos. Y ese punto ya clave es el punto donde podemos darle la vuelta a todo, es nuestra percepción. La percepción, obviamente, determina nuestra realidad. Pero debemos darnos cuenta que hay un poder, que es el poder del momento presente. Por tanto, el instante de máxima creación es aquí y ahora. Cada instante de nuestra vida estamos creando nuestro destino. Hay una reflexión mía que dice, somos creadores de nuestro destino, somos observadores de nuestro destino y no somos conscientes de que lo estamos creando cada instante de nuestra vida. Por tanto, yo solamente les pido, es una petición, o un consejo, que sean conscientes de que no tomamos decisiones, pues no sé, una vez cada día, las estamos tomando constantemente. Lo que pasa es que no somos conscientes. Tomamos decisiones inconscientemente y obtenemos resultados. El problema es que si obtenemos los mismos resultados es porque siempre estamos tomando las mismas decisiones y no somos conscientes de que las estamos tomando. Tenemos las mismas reacciones emocionales, ¿ok? Nos enfadamos o nos reímos cuando oímos o nos dicen o vemos o dejamos de ver y pensamos que todo eso no va a ninguna parte. Por tanto, desarrollar la conciencia de observarme a mí mismo, convertirme en observador del observador confuso. Cuando realmente esa observación está limpia, me observo a mí mismo, qué estoy haciendo, qué estoy diciendo, a dónde voy, para qué voy, quiero ir, no quiero ir, quiero escuchar, qué excusas me doy, qué historias me cuento, que me hacen repetir las experiencias, me observo y me hablo a mí mismo y digo, vamos a ver, campeón, campeona, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que tú sientes que quieres hacer. Coherencia en tu vida, coherencia. No busques culpables, no juguemos a la culpabilidad. Haz aquello que sientas que tienes que hacer. Y no mires atrás. Esto es importante. Y entonces vamos a cambiar nuestra realidad. Nunca se olviden de eso. Ustedes están creando constantemente sus experiencias. Por tanto, la importancia de la percepción es, tú no puedes ver, o sea, no puedes intervenir en el mundo que no ves, quédense con eso, tú no puedes intervenir en el mundo que no ves. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo puedo ver aquello que antes no veía, puedo hacer cosas que antes pensaba que no podía hacer. Nos daremos cuenta de que los ojos no ven. O sea, los ojos captan información, eso lo decía a Neil Seth, creo que se llamaba, cogen los bits de información y en la mente, a través de las experiencias que tenemos, interpretamos. Por tanto, los ojos no ven aquello que la mente no conoce. Por eso hacer esa conferencia, estar escuchándome ahora mismo en esa conferencia, ustedes están permitiendo que entren en su neurología, en su mente, otras formas de ver y entender la vida. Y eso les permitirá ver otras cosas que antes no veía. Por lo tanto, cuando realmente invierto nuestro pensamiento, causa-efecto, y me doy cuenta de que yo soy la causa y lo que me rodea es el efecto, y empezamos a expresarlo de una forma verbal, entonces, repito, aparecen en nuestra mente soluciones que antes no veíamos. Y esto
No les puedo explicar más. Eso se llama experiencia. Por lo tanto, recordemos, tenemos el poder de decidir. Y podemos decidir dos cosas. O todo está separado, mi mente está separada y encerrada en mi cuerpo, lo que sería la oscuridad fundamental, eso es estar dormido, eso es la resignación. O todo está interrelacionado, mi mente siempre está conectada con el campo universal de conciencia, entonces abro la mente a la comprensión. Y cada uno tiene el poder de decidir con qué conciencia vivir. Y eso va a determinar su realidad. Por lo tanto, somos observadores. Emitimos fotones al campo y este nos lo devuelve mediante las experiencias diarias. Por lo tanto, mi forma de observar hará que yo haga ciertas acciones, yo tenga ciertos resultados. Si no me gustan los resultados, tengo que cambiar mi forma de ver. Porque si cambio mi forma de ver, haré cosas que antes pensaba que no podía hacer. Yo tendré resultados que me parecían hasta imposibles. Y ya estamos terminando la charla de hoy. He hecho una recapitulación para ya asentar todo lo que hemos visto, asentarlo y ya les invito que, bueno, a ver esa conferencia, esa charla que estoy haciendo con ustedes. Estoy procurando, porque me estoy adaptando a las redes, que no sean muy largas, porque la gente cuando una cosa dura mucho no lo escucha o no lo termina de ver, entonces he procurado acotar el tiempo, dar el máximo de información en el menor tiempo posible y que luego cada uno vea la conferencia otra vez si quiere y se pare allí donde tenga que pararse, se haga sus preguntas y encuentre sus respuestas. Por lo tanto, en un estado de rendición, actúa sin esperar nada. Comprendes que un silencio muchas veces es más poderoso que 1000 palabras. La rendición te conectará con ese campo, ese estado del ser, ese campo universal. Te darás cuenta que la rendición es la acción más poderosa, porque no esperas nada en concreto. Te centras en tu observación y observas con plena comprensión de que todo tiene que ver contigo. Y entonces entregas tu voluntad a la gran voluntad. ¿Qué quieres que haga? Y le pides a ese campo que te muestre de las infinitas posibilidades la que en aquel momento es la mejor para ti. Como decía antes, eso sería el instante santo, y sabes que será un instante santo cuando tengas una respuesta que no está implícita en la pregunta, vamos, que ni tan siquiera se te había ocurrido pensarlo. Comprendes que toda situación y la persona que hay, cada uno está haciendo el papel que le corresponde, que estamos creando constantemente nuestro destino, nuestras vidas, y hemos de convertirnos en observadores conscientes, y que el único cambio posible en nuestra conciencia es nuestra conciencia, y tenemos que dejar de buscar fuera la causa. Eso me ocurrió a mí una vez, cuando comprendí la paradoja, que para sentirme pleno tenía que conocer el vacío. Cuando realmente yo vivía en ese pozo oscuro, donde creía que me había vuelto loco, donde realmente la vida me dejó sin nada, porque ya mi mujer me conoció que no tenía apenas nada, y lo poco que tenía me lo robaron al cabo de un mes, me dejaron sin nada, entonces comprendí que estaba preparado para empezar mi vida, mi auténtica vida. Un proceso que lleva durando ya más de 30 años y que siento que seguirá durando hasta que la vida me diga hasta aquí. Pero yo ya me he rendido. Hace tiempo que me rendí. No espero absolutamente nada de nadie. No espero ni aplausos, ni aprobaciones, me da igual las críticas o las no críticas, porque todo, cuando alguna persona reacciona emocionalmente, en la polaridad que sea, con lo que está escuchando de lo que yo digo, eso quiere decir que el mensaje le ha llegado. Eso es muy importante. Cuando algo te molesta muchísimo, eso tiene que ver contigo. Cuando algo te gusta muchísimo, eso tiene que ver contigo. Pero lo que no te gusta no es malo, ni lo que te gusta es bueno, porque eso sería un juicio. O sea, lo que te atrae y lo que te molesta tiene que ver contigo. Y eso hay que aplicar la autoindagación. Por lo tanto, en ese vacío, en esa oscuridad fundamental,
en ese sentirte que estás desconectado, que no hay nada que te sustenta, entonces te das cuenta de que realmente tienes que llegar a este vacío para comprender, para vivir, para experimentar, que es imposible estar solo, pero sí que es posible que te sientas solo. Y por eso construimos un mundo, el mundo que vivimos, que eso está bien, eso está mal, hay que casarse, no hay que casarse, hay que ir, no hay que ir, hay que tener hijos, y un largo, etc. Esa locura del mundo, donde nos perdemos en los derechos y en los deberes, cuando las dos cosas se complementan. Cuando realmente te das cuenta de eso, te das cuenta que no te falta nada, que lo tienes todo, y que esa búsqueda de buscar algo te hace vivir en la carencia. Y cuando estás en ese vacío, sabes que eres pura potencialidad, eres pura potencialidad. Ese es el estado de la rendición. Por lo tanto, tú decides. Si decides vivir desde la separación y la muerte, vivirás en la carencia, en el miedo. Si vives desde que tú tienes ese poder interior, sabrás que ese poder te sostiene y te llevará a unas experiencias para que puedas llegar a comprender quién realmente eres. Y una reflexión final. No es lo mismo observar los acontecimientos como si estos no formaran parte de mí, que observar los acontecimientos como si estos fueran una parte de mí mismo. Definitivamente no es lo mismo. El mundo que vemos, de alguna manera, es el mundo que queremos ver. En ese estado de paz interior, que es el punto medio entre plenitud y vacío. Porque cuando hay dos polaridades, plenitud y vacío, hay un punto que las une, y ese estado es la paz interior. Y cuando encontramos ese estado de paz interior, comprendemos que plenitud y vacío son dos polaridades, dos aspectos de la misma cosa, que es el poder que todos tenemos para crear nuestras vidas.